Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Lunes de la séptima semana del tiempo ordinario, y la primera lectura de hoy viene de la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 18 y el responsorio es: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre:
¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta de Santiago y ahora llegamos a uno de los temas centrales de esta carta de Santiago, que es el tema de la sabiduría que viene de Dios en contraste con la sabiduría del mundo o terrenal. Aquí podemos encontrar ecos de lo que, por ejemplo, el autor del Evangelio de Juan y las cartas de Juan, cómo juegan con el contraste de lo de arriba y de lo de abajo, lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Y aquí Santiago pues juega también con estos contrastes y los pone en oposición, particularmente en torno al tema de la sabiduría, que es un tema central que ahora Santiago enfoca. Dice: hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Que nuevamente Santiago hace una pregunta retórica, lo cual nos da a entender que está dialogando con un interlocutor ficticio. Esta es la fórmula que se utilizaba para dialogar, haciendo preguntas retóricas y después contestándolas. El interlocutor no es alguien particular, es un interlocutor ficticio quien representa ciertas actitudes que no deben de estar presentes en la comunidad cristiana. Dice: si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Así que, nuevamente, consistente con el otro argumento que ya Santiago ha hecho, de que la fe tiene que manifestarse en obras, no puede quedarse simplemente en palabras. Así que si alguien es sabio, pues tiene que dar frutos de esa sabiduría. Si esa sabiduría viene de Dios, entonces dará frutos según los dones de Dios. Pero si esa sabiduría viene del mundo o viene de abajo, entonces también igualmente producirá los frutos que son de abajo. Y aquí hace una lista de el contraste de la sabiduría de arriba con la sabiduría de abajo. O sea, la sabiduría que viene de Dios o del Espíritu en contraste con la sabiduría que viene del mundo, de lo terrenal, y los frutos que cada una produce. Así que dice: si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Así que la sabiduría que viene de Dios produce amabilidad, produce buena conducta. Esos son frutos de la sabiduría que viene de Dios. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Y aquí
está hablando de los frutos de la sabiduría que viene de abajo o terrenal, en contraste de la que viene de Dios. Pero si ustedes tienen el corazón amargado, o sea, aquí el corazón no es el centro de los sentimientos. En la mentalidad judía de aquellos tiempos, el corazón era el centro de la vida y de la mente, o sea, de los pensamientos, no de las emociones como hoy en día nosotros lo entendemos. Sin embargo, las emociones, en la mentalidad judía de aquellos tiempos, las emociones se centraban en las entrañas, en la parte central del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno siente una emoción fuerte, ¿dónde la siente? Casi siempre, mucha gente la describe que la siente en el estómago, que se pone en tensión, se pone tenso o rígido, y es a eso a lo que se refiere por entrañas. En los intestinos, en la vesícula, en el hígado, es ahí donde se centran las emociones fuertes, en contraste del corazón, que está más arriba y que en la mentalidad judía pues encierra la vitalidad de la vida y de los pensamientos. ¿Okay? Y ahora Santiago hará un contraste entre la sabiduría de abajo o terrenal, en contraste con la sabiduría que viene de Dios o del Espíritu. Dice, eso no es la sabiduría que viene de lo alto. O sea, lo que mencionó antes, la sabiduría que viene de abajo o que es terrenal, fomenta rivalidades y envidias. Eso, y esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional y diabólica. Así que aquí hay tres términos que descienden de uno a otro a algo cada vez más peor. Terrenal, de abajo, que viene del mundo, y por mundo se entiende aquello que está en contraste con el plan de salvación de Dios. Y aquello que es terrenal, pues no procede ni de Dios ni del Espíritu. Y después baja a un nivel más bajo todavía, irracional. A todo aquello que es propio de lo humano y no de Dios. Y después finalmente baja otro nivel más bajo y dice es diabólica, que está conectado con todo aquello que está en oposición al plan de Dios. Así que al mencionar estos tres cosas, terrenal, irracional y diabólica, es una lista de tres términos en descenso, y cada uno manifiesta algo peor que lo previo. Así que lo irracional es más bajo que lo terrenal, y lo diabólico es más bajo que lo terrenal y lo irracional. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Así que las envidias y las rivalidades son las actitudes, son las motivaciones de aquellos que viven según la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, la sabiduría de abajo. Y estas actitudes producen los siguientes frutos: el desorden y toda clase de obras malas. El desorden y toda clase de obras malas. Así que menciona las envidias y rivalidades como las acciones, las actitudes que se manifiestan en aquellos que viven o se rigen por la sabiduría del mundo o terrenal, y a causa de esto producen los frutos de desorden y divisiones y obras malas. Ahora, Santiago pasará a la sabiduría que viene de Dios o a la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, aman ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y frutos buenos, son imparciales y sinceros. Notemos que en esta lista de virtudes que son parte de la sabiduría que viene de Dios, Santiago aquí menciona a siete virtudes.
Y este número 7 no es algo accidental, es un número que simboliza la perfección. Cuando Santiago hace la lista de los frutos o de las actitudes y comportamientos que son parte de la sabiduría terrenal, solamente menciona 2 o 3 máximo, ¿no? Pero cuando menciona lo que es parte de la sabiduría que viene de Dios, menciona 7 atributos o 7 virtudes. Y el número 7, es un número simbólico que representa perfección. Y estas virtudes, estos atributos de la sabiduría de Dios, también produce frutos. ¿Y cuáles son los frutos que produce esta sabiduría que viene de Dios? Y ahora los menciona: los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Así que la paz y justicia son frutos de la sabiduría que viene de Dios. En este contraste que Santiago hace entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, pues nos quiere dar una enseñanza muy importante que también la encontramos en los evangelios, cuando Jesús nos habla de que por el fruto conocerás el árbol, ¿no? Y nuestras acciones, nuestras actitudes revelan nuestra vida interior. Así que si queremos dejar influenciarnos por alguien que manifiesta sabiduría, lo primero que debemos de preguntarnos: ¿de dónde proviene esta sabiduría de X persona? ¿Y cómo hemos de saber de dónde proviene esa sabiduría? Viendo los frutos, el comportamiento, no solamente en su persona, en su integridad, en su dignidad, también cómo trata a otros, lo que promueve en las relaciones, si promueve hermandad, si promueve justicia, si promueve un sentido de unidad. En contraposición, la sabiduría del mundo produce conflictos, divisiones. Y aquel que representa una sabiduría del mundo, pues busca vanagloriarse, busca halagarse a sí mismo y no busca construir un sentido de hermandad, solidaridad o de comunidad. Y aquí estos representan los frutos que deben de indicarnos a nosotros de dónde proviene la sabiduría que X persona busca fomentar. La sabiduría del mundo casi siempre es vanagloriosa. Busca argumentar por argumentar. Busca tener siempre la razón. Y aquí se refleja en gran parte esta actitud de la persona que piensa que lo sabe todo. Sin embargo, la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que le da la seguridad a la persona de saber lo que sabe y al mismo tiempo de saber lo que no sabe. Y que su sabiduría no viene de sí mismo, viene de Dios, y que por tanto no puede vanagloriarse. No puede sentirse orgulloso, puesto que lo que tiene y lo que es lo ha recibido de Dios. Y aquí entra la gran diferencia. Así que si hemos de discernir la sabiduría de alguien que pretende hablar o actuar sabiamente, pues hemos de ver los frutos. Hemos de discernir cuáles son los frutos de X persona para discernir de dónde proviene su sabiduría. Si viene de Dios o si viene simplemente del mundo. Si busca construir el reino de Dios, la hermandad, la solidaridad, el sentido de comunidad, o si busca simplemente vanagloriarse, si busca simplemente exaltarse a sí mismo, o simplemente buscando sus propios intereses, argumentar simplemente por argumentar y querer tener siempre la razón. Y yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a estos diferentes tipos de personas. Aquellos que se buscan a sí mismos, aquellos que se vanaglorían, aquellos que les encanta simplemente argumentar por argumentar, porque quieren tener siempre la razón. A diferencia de aquellos que con amabilidad, con mansedumbre, con humildad,
no solamente hablan, sino también actúan, no buscando poner el énfasis en sus personas, sino en el Dios quien los ha formado y quien los ha enviado. Y siempre apuntan a alguien más allá de sí mismos. Muy bien, es una bella lectura que mucho más todavía se puede hablar, puesto que cada una de las aptitudes o virtudes que Santiago describe de la sabiduría que viene de Dios, se puede profundizar en cada una de estas. Así que es una lectura que podemos aún todavía sacar mucho provecho leyéndola con lentitud y enfocarnos en cada palabra que describe los atributos de la sabiduría que viene de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. El trasfondo de este Evangelio es la transfiguración. Jesús ha subido a una montaña y se ha llevado consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y en esa montaña Jesús es transfigurado y se le aparecen dos personajes, Moisés y Elías, quienes están preparando a Jesús para su misión, para su pasión, que lo acerca cada vez más ya a su fin cuando Jesús llegue a Jerusalén. Y así que bajado del monte donde se lleva a cabo la transfiguración, viene Jesús y se encuentran que sus discípulos están rodeados de una multitud y que algunos están argumentando con ellos. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Así que podemos imaginar los discípulos que no subieron a Jesús al monte donde se llevó a cabo la transfiguración, rodeados de una multitud, algunos de ellos fariseos o escribas argumentando con ellos. ¿Acerca de qué? No nos dice. Jesús pregunta, pero no se le da una respuesta a su pregunta. Pero después viene estas palabras que dejan una curiosidad a qué hace referencia. Dice: cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho. ¿De qué se impresionaron? Recordamos que en la escena de la transfiguración, Jesús queda totalmente iluminado. El Evangelio describe una blancura que ningún producto de la naturaleza podía crear, ¿no? Y esto nos debe de recordar también a las escenas del Antiguo Testamento cuando Moisés sube a la montaña para estar con Dios, en cómo él quedaba también transfigurado por ese encuentro con Dios y que a causa de eso tenía que ponerse un velo porque su cara quedaba radiante después de ese encuentro con Dios. Y la gente, cuando Moisés bajaba de la montaña, pues tenía miedo de acercarse a él porque su rostro estaba iluminante. Pues quizás igualmente esto que describe el Evangelio, el por qué la gente se quedó impresionada al verlo. Quizás también Jesús radiaba a causa de ese encuentro con Dios en el monte, donde Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de esa transfiguración. Así que dice: cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Así que los discípulos rodeados de una muchedumbre. Jesús y sus otros 3 discípulos vienen con él y hay un movimiento de gente hacia Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿de qué estaban discutiendo? De entre la gente, uno le contestó. Así que Jesús hace una pregunta y la respuesta no es necesariamente directamente a la pregunta que Jesús hace de qué estaban discutiendo, sino que entre la gente sale un hombre, un padre de familia que había traído a su hijo para que fuera sanado por sus discípulos y sus discípulos no pudieron sanarlo. Así que este padre ahora después se dirige a Jesús. Es muy posible de que este papá pues sabía ya de Jesús y sus discípulos. Quizás este papá también ya había escuchado de
la misión que estos discípulos de Jesús habían recibido para que fueran una extensión misma de Jesús. Y quizás con esa confianza le trajo a su hijo a sus discípulos, pero los discípulos no pudieron sanarlo. Así que ahora el papá se dirige al maestro, se dirige al jefe de los discípulos, se dirige a aquel que tiene más poder que los discípulos. Y le dice el papá: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumajos, rechina los dientes y se queda tieso. No sé si han visto alguna vez a alguien que sufre de epilepsia. Los síntomas que describe este evangelio son muy similar a la epilepsia. Y uno hoy en día podemos pensar, ¿no?, de que es muy probablemente de que la sanación que se lleva a cabo en esta escena es de una epilepsia. También recordamos que en aquel entonces toda enfermedad era entendida o era vista como consecuencia del mal, de algún espíritu que se ha apoderado de la persona, ¿no? Así que esta es la mentalidad en lo cual está funcionando esta escena. Y Jesús, siendo hijo de su época, de su tiempo, pues igualmente entiende la enfermedad, en este caso muy probablemente la epilepsia, como una posesión de un espíritu inmundo. Así que el papá le describe a Jesús la situación de su hijo. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Y ahora viene la reacción de Jesús, una reacción un poco fuerte y quizás un poco difícil de entender. Jesús les contestó: gente incrédula. ¿A quién se refiere Jesús por gente incrédula? ¿Se refiere a la muchedumbre que está en torno a ellos? ¿O se refiere a los discípulos que no pudieron sanar a este hijo del hombre por falta de fe, o quizás porque estaban muy más enfocados de que ese poder de sanación que Jesús en la primera vez que los mandó en esa misión de evangelización era parte de ellos y no de Jesús quien los había enviado? Quizás por gente incrédula Jesús también se refiere al papá de este niño, de que quizás no tenía la fe suficiente para que se llevara a cabo esta sanación. Recordamos cuando Jesús se encontraba en su pueblo de Nazaret, cómo entre su gente Jesús pudo hacer muy poco porque no tenían fe. Entonces, hay tres posibilidades en cómo entender estas palabras de Jesús cuando dice gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Así que aquí estas palabras manifiestan cierta frustración de Jesús en torno quizás a la multitud, a sus propios discípulos, o también a la falta de fe de este papá que le trae a su hijo para ser sanado. Y Jesús le dice inmediatamente: tráigame al muchacho. Se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí las palabras del papá pues manifiestan a la misma vez fe y desconfianza. Si los discípulos no pudieron hacer algo por su hijo, estas palabras del papá también manifiestan cierta desconfianza, cierta duda de que si Jesús va a poder hacer algo por él, ¿no? Pero también podemos notar que hay cierta fe de que Jesús puede hacer algo, y Jesús le responde: ¿qué quiere decir eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y ahora vienen las palabras del papá
que deben de ser para nosotros pues como una jaculatoria de oración para acercarnos también a Dios, aun con la poca fe que pensemos que tenemos, pero confiados de que en Dios todo es posible. Cuando el papá dice: Señor, creo, pero dame tú la fe que me falta. Señor, creo, pero dame tú la fe que me hace falta. Qué bella jaculatoria para nuestra oración ante Dios. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: así que el espíritu inmundo está sacudiendo al muchacho, y la gente ve esto y se emociona y va corriendo en torno a Jesús a ver qué está pasando. Y Jesús, para prevenir de que esto se convierta simplemente en un circo, actúa inmediatamente y con firmeza de poder ordena al espíritu inmundo que salga de este muchacho y ya no regrese más. Y el joven queda como muerto. Dice, aquí nos debe dar la imagen como de resurrección, de que esta sanación de este muchacho, de este niño, pues es un tipo de resurrección que va apuntando también a la resurrección de Jesús, cuando ya Jesús le ha anunciado a sus discípulos de que él tendrá que sufrir, de que será arrestado, ser entregado y que morirá, pero que resucitará al tercer día. Y esta sanación, pues en cierta manera, apunta también a eso. Y después viene la última parte de esta escena, cuando los discípulos le preguntan que por qué ellos no pudieron sanarlo. Y Jesús le responde: esta clase de demonio no sale sino a fuerza de oración. Esto Jesús mismo lo demuestra, que con su propia necesidad de oración con Dios Padre. Y los evangelios están repletos de escenas de Jesús orando. Y con la oración, lo que los evangelios nos quieren dar a entender de que Jesús siempre, constantemente busca esta identidad con la voluntad de Dios Padre. Jesús nunca actúa por sí mismo, siempre actúa en orientación de la unidad con la voluntad de Dios Padre. Y es lo que los discípulos también se les enseña el porqué, de que cuando actúan deben de estar íntimamente unidos a la voluntad de sus padres y nunca pensar de que están actuando por sí mismos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.